Hablar la radio en Colombia es hablar de Todelar. Tengo derecho a alimentarme sin químicos. Tengo derecho a caminar segura por las calles. Tengo derecho a un buen trato médico. Tengo derecho a una vida feliz. La Trama Radio. La Trama Radio. La Trama Radio. La Trama Radio. La salud en todos los derechos. Una producción de la Secretaría Municipal de Salud. La estrategia Ciudad Bienestar. La salud en todos los derechos. Emitido en Todelar. La voz del Galeras. 1010 kHz AM. Hola, muy buenos días, oyentes de Todelar Pasto, la voz del Galeras 1010 AM. Les habla María Ángela Montenegro Paz y este es su programa La Trama Radio, la salud en todos los derechos. Saludo a Luis Bustos, que me acompaña en la mesa de trabajo, al Control Master Guillermo Cabrera, a Guillermo Rosero, Tatiana Polo y Diana Martínez, equipo de producción de La Trama Radio. Buenos días, Luis. Bueno, muy buenos días, María Ángela Montenegro, y un saludo especial para todos los oyentes que se conectan a esta hora con La Trama Radio, la salud en todos los derechos. Hoy con nuestra segunda entrega del tema de pólvora, con otro enfoque muy importante, ¿no?, para nuestra comunidad. Sí, así es, pero antes de iniciar con nuestros temas, con los temas que vamos a abordar hoy, recordémosle a la ciudadanía el marco de este programa, La Trama Radio. La Trama Radio se hace en el marco de unas acciones que se vienen haciendo con la Secretaría de Salud y la Estrategia Ciudad Bienestar. ¿Cuál es la idea de hacer radio en este momento? Pensarnos la salud de manera integral, reconociendo cuáles son las variables sociales, económicas, culturales, políticas que inciden en la garantía del derecho a la salud. En cada programa, la idea es que desarrollemos temas de interés general desde una perspectiva crítica y reflexiva. Hoy, como lo mencionábamos antes, hablaremos del uso de la pólvora en las festividades navideñas y del impacto que tiene en el ambiente y en los animales. Es muy curioso, como tratando de recordar un poco la historia, de hacer historia, es que la pólvora nace nace más o menos o se crea en China en los años más o menos 1200. Hay muchos mitos alrededor de cómo se crea, ¿no? Muchos dicen que fue por que un emperador estaba buscando la fórmula de la vida eterna, y si hubiese sido así, lo que encontró no fue la fórmula de la vida eterna, sino todo lo contrario, porque finalmente la pólvora, uno de sus mayores usos antes de ser un espectáculo, viene siendo la guerra, el poder por la pólvora, ¿no? El poder del fuego de alguna manera. Cómo fue cambiando y cómo ha ido cambiando esto a través de la historia, pero cómo también las guerras pues han tenido, digamos, como estandarte pues la pólvora para poder ejercer el control. Vamos a continuar, Luis, ¿con quiénes qué vamos a desarrollar en este tema de hoy? Sí, el día de hoy para nuestros oyentes, muchas gracias María Ángela por ese contexto que nos permite entender un poco también el propósito de este programa, que como lo mencionaba hace un momento, es precisamente el de buscar la garantía del derecho a la salud, ¿no? Entender el derecho de la salud como un derecho único, sino como un derecho articulado, interconectado a otros derechos humanos, ¿no? Y no como una prestación meramente de servicio, sino como un elemento importante de la vida. Para el día de hoy, como les anunciaba hace un momento, tendremos el enfoque del tema de pólvora hacia las afectaciones ambientales que trae el uso de esta pólvora, no solo en las personas, sino en los animales, en el ambiente, ¿no? En todo en ese ecosistema, en toda esa naturaleza que a veces el hombre actúa de cierta modo, hace ciertos inventos, pero no se tiene en cuenta la parte de la naturaleza, del ecosistema, qué impactos va a generar estos elementos como el de la pólvora, ¿no? Sí, así es, Luis. Además tenemos que recordar en ese como
entender un poquito, reflexionar sobre lo que usamos, sobre las cosas sobre las que hacemos uso. También, bueno, entendemos ese valor político, digamos, de la pólvora, ese daño ambiental que hace, y recordemos que quienes traen la pólvora a América, pues finalmente son los españoles, ¿no? En la conquista. Entonces, hay también, hay algo que me parece muy dentro de los mitos, igual dentro de lo que se dice alrededor de la conquista y la llegada de los españoles, canadienses a América, es que, por ejemplo, ellos, traían las armas. Entonces las armas en ese momento pues no eran tan veloces y tan rápidas como ahora, sino que pues para cargar un cañón eso requería tiempo. Entonces como que la historia cuenta que pues mientras ellos hacían eso, los indígenas perfectamente podían lanzar sus flechas y demás en cuestión de tiempo. Sin embargo, ¿qué es lo que asusta a la población indígena en ese momento? El estruendo, ¿sí? Ahí nosotros o la población indígena en ese momento creía en el trueno como un dios, ¿no? Como los dioses de la naturaleza, el agua, el sol, y llega el estruendo que hace esta pólvora, y obviamente se amedrentan, se asustan. Entonces esa es como parte del mito, no sé si es hasta dónde sea verdad o no, pero de cómo va llegando la pólvora acá y cómo va generando también un territorio de conquista. Esas son como las cosas que nos cuenta un poquito la historia entre mitos y verdades, que también vale la pena reflexionar, porque finalmente en la época navideña lo que hay es también un gran estruendo, no es solo un juego de colores, sino que también hay un gran estruendo donde salen asustados los niños, las niñas, personas con distintas enfermedades, y los animales que tienden a estresarse, a llorar, pues también, porque finalmente son cosas que se salen de las manos de quien los tenga a su cuidado. Sí, y como para profundizar en ese tema, sí es como un híbrido, ¿no? Como le suelen decir, un híbrido entre la cultura prehispánica y la cultura pues colonial, ¿no? De los españoles, y vemos cómo está asociado muy fuertemente las fiestas tradicionales, ¿no? Las fiestas tradicionales al elemento de la pólvora, ¿no? Cuando vemos una fiesta patronal, por ejemplo, en algún pueblo, en alguna localidad, siempre va acompañado, abriendo camino la pólvora, ¿no? Va acompañando a la música, va acompañando, ¿no? Es como se ha convertido en ese elemento también de expresión, pero hasta qué punto este elemento, ¿no? Como en el primer capítulo hablábamos, se vuelve nocivo para las personas y también nocivo para los animales, ¿no? Y en ese sentido también tener en cuenta que pues es un elemento pues político, en el sentido de que de alguna u otra manera abre las fiestas del carnaval de negros y blancos, ¿no? Ese elemento político del 31 de diciembre, donde se presentan los años viejos como una forma de hacer esa queja, digamos, bufonería o algo con sentido político, ¿no? Sobre ciertos temas que afectaron o que han impactado a la sociedad, ¿no? Qué bien, Luis nos menciona el tema de las fiestas navideñas, ¿no? Hay quienes dicen, pues sin pólvora no hay fiesta, pero no evalúan como todas las consecuencias que tiene esto, y finalmente esto es algo que traemos pues desde nuestros pueblos, desde nuestras veredas. Finalmente en una sociedad donde la religión católica, digamos, es una de las predominantes, todo está alrededor del festejo de los patrones, ¿no? Entonces de los santos, ¿no? Que la Virgen del Carmen, que la Virgen de las Lajas, que San Juan, que San Pedro, ¿no? El Niño Jesús. A todos tendemos como a generar esa tradición y cultura de la celebración, alrededor de la celebración católica. Pero pues obviamente se nos ha salido un poco de las manos en cuanto a lo que es cómo cuido yo a las otras personas, ¿no? O sea, lo que estoy haciendo, mi festejo, mi alegría, toda esta fiesta en la que me envuelvo, ¿afecta o no afecta a mi salud, la de los míos, la salud también del ambiente? Entonces, estamos hablando como de estos temas.
La semana pasada también tuvimos un programa acerca de pólvora de la campaña Pasto brilla sin pólvora, un ejercicio que está desarrollando la Alcaldía Municipal de Pasto con el fin de, por un lado, evitar el uso de la pólvora, evitar que se queme pólvora tanto en la zona urbana como en la zona rural, y hacerlo de manera pedagógica, de manera lúdica, por lo que se ha trabajado con artistas de la música, artistas del teatro, que de alguna manera hacen un trabajo muy interesante alrededor de la reflexión de las cosas que estamos usando, cómo las usamos, cuáles son las consecuencias de usar pólvora y qué alternativas también podríamos tener ante la pólvora. Sí, y para, digamos, profundizar un poco en este tema y tener un poco la mirada de nuestra comunidad alrededor y de los pastús alrededor del tema de la pólvora, ¿no? Que está tan arraigado, pero que en este momento es importante dejárselos a las personas que lo manejan de manera profesional, con todas las seguridades con respecto al manejo de la pólvora y la pirotecnia. Entonces vamos con nuestra primera sección, Tu opinión en la trama, en donde se le preguntó precisamente a la comunidad cómo se puede celebrar sin pólvora, ¿no? Para nosotros ha sido tan costumbrista, una tradición de tantos años, pero cuando hablamos del tema de celebrarlo sin pólvora, celebrar la Navidad y fiestas sin pólvora, ¿cómo podemos hacerlo? Entonces vamos con nuestra sección, Tu opinión en la trama. Recogemos las voces de la gente. Tu opinión en la trama. Les damos la bienvenida a nuestros oyentes a esta sección, donde el día de hoy escucharemos la opinión de la comunidad sobre el uso de pólvora en las celebraciones. Acompáñenos. ¿Por qué se usa pólvora en las celebraciones? Porque se usa pólvora en las celebraciones para darle alegría, ¿no? Pues la tradición es esa, ¿no? Darle alegría, color, euforia, pues a las fiestas navideñas. Pero hoy en día, pues con la situación de la pandemia, nos enseña que pues debemos asimilar los nuevos procesos de la vida de una manera mucho más simbólica en relación pues al encuentro consigo mismo y en relación pues al encuentro con la sencillez de la vida también. La pólvora creo que se usa en las celebraciones como para darle más vida, pues por sus formas y los colores. Bueno, pienso que la pólvora a través de los años se ha convertido en algo muy tradicional y pues me atrevería a decir de que pues ha formado parte de nuestra cultura. Bueno, no solo de la nuestra, sino también de toda Latinoamérica y de todo el mundo. Pues la pólvora se la emplea muchas veces porque pues, es como el sinónimo de alegría, de felicidad, de celebración. Se la utiliza cuando se quiere dar importancia o relevancia a eventos que ameritan una celebración magna, como lo es, por ejemplo, remitiéndonos a la cultura colombiana, como lo es, por ejemplo, el Día de las Velitas o el Día de la Virgen, el Día de San José, entre otras. ¿Cómo se puede celebrar sin pólvora? Bueno, respecto a cómo se puede celebrar sin pólvora, pues creo que la celebración radica en compartir, ¿no? Con la familia, en dar alegría desde el corazón, no netamente la alegría de la Navidad proviene de cosas externas o materiales, sino que la plenitud de estas festividades radican desde lo que se pueda vivir, ¿no? Internamente y con los seres amados. Por tradición es difícil como pensar una Navidad sin pólvora, pero por las condiciones en las que estamos, todo el tema de pandemia, es mejor dejarlo pasar. Pienso que el mundo cambió y nosotros desde este tipo de tradiciones también debemos cambiar. Creería que si la pólvora va a ser empleada, debería ser manejada por personas expertas en esta materia y pues evitar de que niños, jóvenes, adultos
que no tienen experiencia, pues eviten utilizar esos elementos, porque pues pasa lo que hemos escuchado y hemos visto, que son quemados, donde pues, esta persona que resultó quemada, pues a largo plazo tiene a tener pues problemas tanto físicos como psicológicos. Bueno, escuchábamos la sección Tu opinión en la trama, donde se planteaban las opiniones de las personas de la comunidad, de la ciudad, con referente al tema cómo se puede celebrar sin pólvora, y escuchábamos diferentes posturas, ¿no? Unas personas manifiestan que no se puede dejar de utilizar la pólvora, pero como opción pues que se haga ese disfrute de manera responsable con personas que la manejen, que sean expertos en el manejo de la pirotecnia. Y otras personas manifiestan que no hay necesidad de pólvora ni de ninguno de estos elementos, sino que concentrarnos más que todo en la unión familiar, en el compartir el momento, y que estos elementos son como unos factores externos que no necesariamente van a determinar el goce o no de las festividades, ¿no? Sí, así es, Luis. Recordemos que este es un programa que se hace y se desarrolla en el marco de la salud colectiva, donde revisamos y evaluamos todas las variables de la salud de manera crítica y reflexiva. Me parece muy importante la opinión de nuestros oyentes que nos dicen, bueno, hay que retomar un poco hacia el contacto con nuestras familias, a vernos, y digamos que el amor es una de las cosas más difíciles de dar, pero se demuestra con el cuidado, ¿no? La mayoría de los hogares o muchos hogares tienen animalitos en casa, tienen también algunas personas con algunos problemas de salud, en las que el uso de la pólvora finalmente genera terminando consecuencias, y lo que para algunas personas es algo que disfruta, para otros se termina convirtiendo en casi un infierno. Para hablar un poco más del tema de la pólvora y de las consecuencias ambientales y de las consecuencias que tienen para otros seres vivos, tenemos a Fara Natalí González. Ella es médica veterinaria con énfasis en fauna silvestre de la Universidad de Nariño. Es también representante del Consejo Ciudadano de Mujeres de Pasto por organizaciones ambientalistas. Fara, bienvenida a nuestro programa. Gracias por la invitación. Y sí, pues aquí estamos para generar mayor conciencia sobre el uso de la pólvora y sobre sus consecuencias, principalmente sobre los animales y el ambiente, ¿no? Que son temas que muchas veces no se tocan porque nos priorizamos mucho sobre la salud humana, pero olvidamos muchas veces que hay otros seres sintientes que también merecen la misma priorización. Sí, así es. Cuéntanos un poquito de la fórmula química de la pólvora. ¿Qué componentes tiene que sean nocivos para la salud humana y del medio ambiente? En sí, la pólvora está constituida por componentes a base de carbono, nitrógeno, azufre, que en sus combinaciones químicas generan una combustión, ¿no? Sobre todo en el momento que adquieren calor. Las consecuencias que pueden generar, obviamente al ser una composición química y generar una combustión, pues pueden generar, si no son bien manejadas, principalmente pues pueden generar quemaduras o incluso pérdida de algunos componentes o de algunas partes del cuerpo, como lo sabemos. Sin embargo, si vemos las consecuencias sobre el ambiente, son muchas veces partículas que al hacer explosión, obviamente nosotros muchas veces no podemos observar lo que queda, el polvo o los residuos químicos que quedan, y estos en el momento de generarse las lluvias obviamente van a generar y van a llegar nuevamente a los ríos y a nuestras cuencas, y van a ser además, llegan y quedan muchas veces la explosión, las partículas quedan en los árboles, caen en los nidos, ¿no? Entonces van a afectar directamente la salud de nuestros animales. Sí, importantísimo lo que nos dice ahí, o sea, no se magnifica, digamos, en la cotidianidad de las fiestas
el verdadero impacto que genera este componente químico, digámoslo. ¿Y hay algún tipo de permiso para usarlo o venderlo, o es de manera libre en ese sentido? No, realmente en este momento pues cada vez se generan más las restricciones, porque pues en sí solamente lo ideal es que lo utilicen pues digamos personas que están autorizadas para, digamos, a su uso profesional, ¿no? Lo que son los juegos pirotécnicos de distracción, pero pues que ya son manejados por profesionales. La venta de la pólvora está prohibida, incluso en estos momentos la alcaldía de Pasto tiene una campaña que se llama Pasto brilla sin pólvora, que me parece muy bueno porque empieza a sensibilizar a las personas que no es necesario el disfrute de la Navidad, no es necesario tener la pólvora, ¿no? Y el sonido más que cualquier otra cosa. Entonces hay campañas constantes, y si se encuentra pólvora o están vendiendo de pronto donde venden los muñequitos o eso, venden pólvora, pues inmediatamente van a ser decomisados, y si ya son en grandes cantidades que puedan pues colocar en riesgo la vida de la comunidad o del alrededor, pues se sujetan, pues van a ser sujetos de multa. Cuando pensamos en pólvora, usualmente pensamos en que el riesgo está asociado con que una persona se queme. Pero ¿qué otros riesgos hay para la salud humana, pues y la salud de otros seres vivos en cuanto a al quemar la pólvora? Para que nos amplíes un poquito la información que pues ya nos vienes brindando. Digamos, muchas veces, como les digo, no se observa, pues aparte de la contaminación auditiva, se generan partículas que quedan en el ambiente, que quedan en el viento. Muchas veces si no hay un buen uso, se pueden generar, digamos, se queman las vías respiratorias por la aspiración de la combustión como tal del humo que se genera, y no solamente en humanos, en animales, ¿no es cierto?, se pueden generar este tipo de daños. Aparte de eso, pues obviamente podemos observar que muchos animales pueden morir, y no incluso animales, y es algo que no se trata muchas veces. Nos enfocamos mucho en nuestra diversión, pero muchas veces no tenemos en cuenta que personas con diferentes tipos de discapacidad no pueden entender qué es lo que pasa, y son personas que no toleran, igual que muchos seres no toleran el sonido, no entienden qué es lo que está pasando, y genera taquicardia, ¿no es cierto?, ansiedad. Incluso en muchas personas y animales se genera este tipo de episodios, que generalmente es porque no se comprende lo que está pasando alrededor, ¿no? Porque pues nosotros, mientras lo estamos viendo, lo estamos disfrutando, pues de pronto las personas se divierten, ¿no? Pero pues hay personas y hay muchos animales, la mayoría, mejor dicho, todos los animales no van a entender qué es lo que está sucediendo. Bien, tenemos con nosotros, muchas gracias, Farah, tenemos con nosotros también en nuestra mesa de trabajo a Hernando Erazo. Él hace parte de la Mesa de Salud Colectiva, la Mesa de Participación de Salud Colectiva. Le vamos a dar la bienvenida, pero también vamos a tratar un poco del tema de la pólvora en lo que son las tradiciones, cómo se maneja usualmente, y teniendo en cuenta que nuestro marco es de salud, ¿qué alternativas podemos brindar para evitar el uso de la pólvora? Pues gracias por esta oportunidad, sí, a tan prestigiosa emisora. Con respecto a su pregunta, la pólvora ha jugado un papel importante en la cultura de los pueblos, ¿sí? De la Via Yala, de esta parte, del sector, digamos, indígena, campesino, afro, gitano, más que todo en el sector indígena y campesino ha jugado un papel importante porque ha sido parte de la cultura, ¿sí? Pero estos son procesos que van cambiando hasta nuestros días, partiendo desde la parte cultural de los pueblos indígenas, que partamos de la pólvora, que es algo que se apropia de la cultura europea, ¿sí? ¿No? Porque aquí los pueblos indígenas tenían sus propias fiestas al fuego, ¿sí? La pólvora y el fuego están asociados, ¿sí? Fiestas al fuego que inician desde el solsticio, de solsticio a solsticio, del 21 de junio al 21 de diciembre, pasando por el equinoccio del 21 de septiembre.
las fiestas del fuego, las fiestas del sol. Entonces, como le decía anteriormente, ya cuando llega la pólvora hay un cambio cultural, ¿sí?, en la cual se empieza a utilizarla, porque antiguamente en lugar de la pólvora eran los sitios sagrados que daban vida, ¿sí?, como son las huacas, ¿sí?, o sitios sagrados, los ríos, las quebradas, los riachuelos, tantos sitios sagrados en lo cual se hacían unos rituales, pero era al fuego, ¿sí?, como dador de vida, ¿sí?, generador de vida, no idolatría ni paganismo, sino desde la vista de cosmovisión de los pueblos indígenas. Con el surgimiento de la pólvora, cuando ya llega, traída por las culturas europeas, entonces hay un trastorno, que antiguamente, por ejemplo, en el sector rural, era manejada por gente adulta, ¿sí?, y venía de familia, o sea, tradición en tradición, los polvoreros de Anganoy, de Catambuco, de Mocondino, ¿sí?, ellos eran los que prendían esta pólvora. Ahora, pues, como le digo, son procesos que ahora, por parte de nosotros los adultos, ya dejamos que los niños y cualquier persona combinada con cierta clase de licor muchas veces, ¿sí?, hagan el uso de la pólvora, pero antes no era así. Eran personas tradicionales que tenían la costumbre, y ellos eran en los pueblos, ¿sí?, que hacían el uso de la pólvora, ¿sí?, o sea, una pólvora con respeto y sabiendo a lo que se atenía, ¿sí? Entonces, por eso se escucha y se mira en los 60s, en los 70s, que no hay tanto quemado como ahora, ¿sí? Entonces, como le digo, son procesos ya. Sí, así es, don Hernando. Es muy interesante también lo que usted menciona, que lo mencionábamos al principio también del programa, y era cómo esto finalmente son cosas que las trajeron, ¿no?, que vino en tiempo de la conquista, vinieron también con otras intenciones, con una intención también un poco de la guerra, ¿no? La pólvora asociada muy a la guerra y a la conquista, pues de alguna manera con grandes artefactos. Yo me pregunto, Fara, Hernando, ¿hay posibilidad de poner en diálogo las tradiciones con todo el cuidado que se debe tener por el ambiente y por los seres vivos en relación a la pólvora? O sea, ¿qué opciones, qué alternativas tenemos para saber que seguimos celebrando nuestras fiestas tradicionales, que seguimos disfrutándolas, que también podemos hacer que el disfrute sea colectivo, que también nuestros animales, otras personas que no están en capacidad de soportar, o sea, el ruido, o sea, todo el espectáculo que genera, puedan convivir pacíficamente y pueda generarse un entorno de armonía en estas fiestas? No sé, Fara o don Hernando. Sí, pues la pólvora todo el tiempo, como se dice, se puede catalogar como dañina para el ambiente, ¿sí?, para el ser humano, para nuestros animales, porque hay un trastorno con el ruido que produce la pólvora, ¿no? En las aves se desorientan en su vuelo. En el ser humano puede causar muchos prejuicios de salud, ¿sí? Pero como le digo, son procesos que actualmente, por la economía, disculpe que me meta en esa parte, hay el rebusque, ¿no? Entonces la pólvora la venden, como se dice, se la consigue actualmente clandestinamente, y todos sabemos, ¿sí? Hay un decreto que debemos respetar, está prohibida la pólvora, pero entre más se prohíbe es como más, ¿no?, llevamos ese espíritu de hacer las cosas al contrario. Pero entonces, como le digo, la pólvora siempre ha perjudicado el ambiente, las personas, los animales, ¿sí? Pero, como le digo, antes se lo utilizaba en fiestas, las fiestas cósmicas, las fiestas tradicionales de los pueblos, determinadas fechas, ¿sí? Y no era, como se dice, como ahora, en una cuadra, si son 20 familias, no, antes era una familia la que
hacia ¿sí? el uso de la pólvora para jolgorio, la parte anímica, ¿sí? de toda una comunidad. Entonces, ahora, digamos, si estamos 200, todos queremos prender. No, antes era solo una persona nomás, una familia, ¿sí? que para el beneficio de una comunidad. Entonces, ¿sí ve? Entonces era más restringido y era hasta más bonito, ¿sí? Ahora pues, como digo, son procesos, vuelvo y repito, que todo ha cambiado. Muchísimas gracias, don Hernando. Fara, ¿qué nos puedes decir al respecto de esa posibilidad de poner en diálogo? Y como dice, bueno, don Hernando nos dice, pues antes habían personas expertas, especializadas, que de pronto también reducían esa posibilidad de que salgan niños heridos, que salgan personas en estado de embriaguez heridas o lastimadas. Entonces, ¿cómo podríamos poner en diálogo ese uso que siento yo que se ha ido disminuyendo, pero que todavía sigue impactando en la sociedad, en el ambiente, en las personas? Pues bueno, yo considero que empezar a hablar de los temas es lo principal. Generar espacios, digamos, por lo menos que digamos que Pasto ya cuente con la mesa de salud colectiva, creo que es un inicio, porque salud colectiva, tal como lo dicen, no solamente involucra al ser humano dentro de su salud y brindar solamente la salud a los humanos, a los niños, a los abuelos, ¿no? Sino que también involucra una salud ambiental, una salud que no solamente, mejor dicho, es una salud más biocéntrica, que en su medida tiene en cuenta que existen otros seres que también merecen gozar de salud. Y sabemos que lastimosamente los seres humanos día a día estamos aportando a contaminar, a destruir, ¿no es cierto?, esa salud de nuestro planeta Tierra, se podría decir así. Entonces yo creo que principalmente es empezar a generar esos espacios desde el ámbito, pues, como decir, político, ¿no? Porque no se pueden generar transformaciones si no hay transformaciones políticas. Siempre es la base para la transformación, lastimosamente, pero todo eso se hace a base de una transformación social, ¿no es cierto?, que poco a poco las personas que estamos siendo conscientes que la pólvora no es, digamos, que tiene que sobrepasarse, que hay otras maneras de divertirnos, que no necesitamos de ese ruido, tal como lo dice Hernando, pues nosotros estamos aquí con una tradición impuesta, ¿no? Eso no es una tradición nuestra. La pólvora no fue una idea de latinoamericana, se podría decir. Entonces yo creo que tenemos diferentes tradiciones y tal cual como pasó con el Día del Agua, que se transformó todo un día con el asfalto, tal cual podemos empezar a generar transformaciones de maneras distintas, y ahorita tal cual pues creo que que la gente está siendo más consciente, pero pues viéndonos de una forma más holística, más abierta, pensando en los otros seres humanos. Muchas personas que tienen mascotas empiezan a tener esa sensibilidad, porque empiezan a ver evidente que su mascota no se siente cómoda con eso. Entonces generalmente son personas que por su conciencia, porque ven directamente, empiezan a concientizarse. Pero pues tenemos que empezar a ver las aves, tal cual como lo dicen. Muchas aves abandonan sus nidos porque no tienen, ellos se aturden completamente, salen volando aturdidas y después no saben cómo volver, ¿no? Muchos animales silvestres igualmente se ahuyentan, ¿no? Incluso son técnicas de ahuyentamiento, el sonido. Entonces se ahuyentan de los lugares, ya no vuelven a anidar en el mismo lugar porque pues les generó miedo, susto, dejan abandonadas a sus crías, ¿no? Entonces tenemos que empezar a ver que no solamente nos trastorna a algunos seres humanos, porque pues hay muchos seres humanos que no estamos de acuerdo y nos produce trastorno también, sino que si a nosotros nos genera esa sensación, pues imagínense cómo pueden ser en animales que no tienen conciencia de lo que está sucediendo. Y que tienen un oído más agudo. Exactamente. Claro. Bueno, como para ir cerrando nuestra conversación, quisiera que de pronto ustedes me puedan hacer o puedan hacerle a nuestros oyentes algunas recomendaciones para estas fiestas en torno a este tema del uso de la pólvora. Gracias. Pues partiendo en primer lugar de que si en este momento hay un decreto
de que la pólvora es prohibida, debemos pues ser respetuosos, ¿sí? Pero como decía anteriormente, pues siempre habemos personas que queremos manipular pólvora. Entonces, lo lógico sería, como se dice, utilizar pólvora de una, como se dice, puede decir, que no sea tan perjudicial tanto para el ambiente, ¿sí?, como para nosotros que corramos peligro, ¿no? Porque hay pólvora que, no recuerdo el término, que podemos ir suave, ¿no? Uh-huh. ¿Sí? Pero, como le digo, lo lógico sería no utilizarla. Debemos, como se dice, reinventarnos en nuestra cultura, ¿sí? Rescatar las tradiciones, cuando antes de la pólvora, como hacían nuestros mayores de los tiempos de adelante, ¿sí? Los jolgorios, las fiestas tradicionales, las pasadas del niño, con las vestimentas respectivas, el compartir, ¿sí?, de las empanadas, los buñuelos, los tamales, ¿sí?, la gallina criolla, ¿sí? Entonces, como le digo, todos son procesos de ir como cambiando el pensar, ¿sí? El pensar, cuando cambiamos el pensar, entonces sentimos ya diferente, ya actuamos diferente. Entonces, no a la pólvora, pero también hay que tener en cuenta que en los pueblos indígenas está asociado no la pólvora, sino con el fuego, ¿sí? Como decía. Bien interesante eso. Un elemento de la naturaleza como un pagamento, que por estos días empezó el 8 de diciembre, ¿sí? ¿Sí? Y terminó el 21 de diciembre, como es el solsticio de invierno, que no es tan acentuado en nuestra zona tórrida, ¿sí? Entonces, pero son pagamentos, no idolatría ni paganismo, no, son pagamentos que se hace al fuego. Entonces, si ve que hay un trastorno de la mentalidad de los pueblos, la culturización que viene, y vamos generando caminos en el uso de la pólvora que nos está llevando a un malestar ambiental, mental, psicológico y físico. Muchas gracias, Fara. No sé si un último mensaje para la ciudadanía, para nuestros oyentes, muy en sintonía, ¿no?, con lo que dice Hernando, que me parece válido, pero además de válido, muy bonito, ¿no? Retomar como esas tradiciones y entender que el poder también se lo estaba dando, era un elemento, y a lo que provoca que la gente se sienta alrededor de él. Sí, yo creo que es importante empezar a generar esos diálogos como de comprensión, para que podamos ir transformando poco a poco como todos estos imaginarios de diversión y de disfrute que tenemos, ¿no es cierto? Y sobre todo ya trastornados, ¿no? O sea, completamente distintos a unos iniciales. Yo creo que es importante que, pues, como todo, estamos en medio de una pandemia, y yo creo que si esto no nos enseña a ser más empáticos con la naturaleza, a ser más empáticos de que nuestro disfrute sencillamente está causando trastornos ambientales, ¿no? Cada uno de nuestros actos, lastimosamente, desde que nacemos generamos impactos ambientales, pero depende de cada uno de nosotros tomar la decisión de qué impactos podemos hacerlos más grandes o sencillamente disminuirlos. Entonces creo que nuestros niños tienen que empezar a escuchar este tipo de cosas, a saber que básicamente que si prenden un artefacto de pólvora, están alterando la vida de otros animales, están alterando la vida de sus mascotas, están alterando la vida de muchas personas que tampoco entienden estos trastornos que contaminan, que generan que un solo momento, 30 segundos de diversión, dejan un impacto en los animales, en las plantas, incluso causan la muerte en algunos animalitos. Entonces, ¿por qué hacerlo, no? Toca encontrar la manera de disfrutar, pero de una manera más consciente, más consciente y empática con la naturaleza. Bueno, pues Hernando, Fara, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio, muchísimas gracias por traernos de alguna manera toda esa visión que se necesita integrar a la salud colectiva. Nosotros somos un programa que busca
poner en diálogo y poner en reflexión esas cosas que son del día a día, del cotidiano, pero que necesitan volver a ser pensadas, como dice Hernando, a tratar de ver cómo nos reinventamos y cómo cuidamos de nosotros mismos y de los otros, las otras y de lo otro. Bueno, agradecemos a nuestros invitados, Hernando y Farah, ¿no? Por esa invitación tan importante a pensarse mucho el tema de la pólvora, pero también hacer ese juego entre lo tradicional y el elemento de la pólvora, cómo volver a ese elemento también del fuego, ¿no? Que era es un elemento de calor, de unión, ¿no? De conversa, ¿no? De oralidad. Y para seguir profundizando en el tema, vamos con una sección que se llama Construyendo Memoria. Hoy con un invitado importante que nos habla de los años viejos ecológicos, que no requieren un tema de pólvora, ni mucho menos, sino, como lo dice Hernán, solamente el fuego. Entonces vamos con nuestra sección Construyendo Memoria y este testimonio. Ciudad Bienestar se ha tejido desde los pensamientos de comunidades, colectivos y grupos que luchan por el derecho a la salud. Sus voces se mantienen vigentes. Construyendo Memoria. En el diagnóstico para elaborar la política pública en salud colectiva, encontramos que el uso de pólvora es resultado del machismo. ¿Pero por qué? Para eso contamos con Alejandro Guzmán. Alejandro, decimos que el uso de la pólvora se considera como parte de unas acciones machistas, dadas que el 95% de personas heridas son hombres y niños. ¿Puede explicarnos por qué se da esta situación? Bueno, mi nombre es Alejandro Guzmán, soy artista visual. Bueno, yo creo que se viene identificando, diría yo, un problema yo lo llamaría así de género, ¿no? En el que es una cultura ya tradicional dentro de lo que es la familia, ¿no? Es algo cultural, pero ya está arraigado dentro de la familia, donde el varón es el que, según los análisis que se hace, son los que digamos, perjudicados o lastimados o dañados por el manejo de pólvora. Le hace poner como prueba, ¿no? Tal vez como la manera de decirle al niño, mire, su papá es berraco y es capaz de quemar y no tenerle miedo a la pólvora, ¿no? Porque estamos rodeados de muchas fiestas tradicionales, ¿no? De los pueblos, de los corregimientos, las veredas, y donde se celebra todo esto a los santos, y hay pues el castillo, la vaca loca, ¿sí? Y precisamente donde se celebra este tipo de espectáculo de luces artificiales, el varón es el que asume ese rol. Un sistema patriarcal que enseña a los niños a no dejarse, a mostrar valentía arriesgando sus vidas, es en general una constante en nuestro país y en nuestra región. Y a veces ya dejan de ser los padres, sino que entre los niños mismos se retan. ¿Cómo dejar de construir esos roles de género para evitar estas cosas? Que se empieza a desarrollar un proceso pedagógico en el que se empieza a trabajar desde el hogar y desde la institución también, el cómo lograr que se pueda evidenciar un espectáculo de pólvora, por ejemplo, en nuestra región o en nuestras fiestas tradicionales, pero que sean manipuladas por gente muy profesional, o sea, que sea cualificado la persona que va a hacerlo. Pero también hacer la labor ya pedagógica desde la salud, desde la misma proyección social que maneja también instituciones como la policía, que también le compete, la Secretaría de Gobierno también le compete asumir esta responsabilidad y empezar a generar un programa que permita llevar estas capacitaciones, este tipo de formación a los núcleos familiares, ¿sí? Haciendo evidencia de cuáles son los riesgos a los que incurre la manipulación de un tipo de artefactos como lo es la pólvora. La Trama Radio. La Trama Radio. La Trama Radio. La Trama Radio. La salud en todos los derechos.
Bueno, escuchábamos nuestra sección Construyendo Memoria, en la que precisamente se trabaja el tema de los años viejos ecológicos. Y hay otro tema importante que menciona nuestro invitado, que es Alejandro Guzmán. Él es maestro en artes visuales. Él nos hace una reflexión importante sobre el tema de género también, porque en las estadísticas de lo que se levantaba, como lo mencionaba en el audio, la parte de porcentaje de quemados, la mayoría es de hombres, ¿no? La mayoría de hombres y niños, y es porque también hay un elemento cultural que está muy arraigado en el tema de género, que es que los hombres solo son los que prenden la pólvora, y los niños, ¿no? Y es un elemento también que se convierte en un reto, ¿no? Si tú me muestras tu hombría, entonces ¿por qué no vas a poder quemar este fuego pirotécnico, este cohete, ¿no? Entonces, esa reflexión también que nos hacía Alejandro Guzmán sobre el tema de género, ¿no? Cómo los niños, los hombres, se retan a quemar la pólvora en un acto de, digámoslo entre comillas, de hombría, ¿no? Entonces, importante este mensaje, y también el tema de los años viejos ecológicos como un elemento para recordar también la tradición de cómo eran los años viejos en los tiempos pasados, y tomando un poco la palabra de Hernán, nuestro invitado, de cómo también se remitía meramente al fuego como un elemento de unión, de calor, y en el que y también un elemento simbólico en el que todos en familia reunidos quemamos como ese elemento de no solo de jugar, sino de que empieza otro año, otro ciclo de nuestra vida, ¿no? Sí, así es. Siempre habrá formas de buscar y de volver como a las tradiciones de alguna manera, y también de seguir celebrando que estamos juntos, que estamos vivos, que tenemos una familia donde nos convocamos, donde nos convocan y donde podemos compartir pues nuestras vivencias. Con el decreto actual y pues con toda la pandemia, las cosas cambiaron casi radicalmente, ¿no? Y finalmente con este nuevo brote, pues va a cambiar nuestro 24 de diciembre, va a cambiar nuestro 31 de diciembre, que no podremos estar a las 12 para abrazarnos como es tradición. ¿Eso qué nos implica? Que las familias tengan que pensarse en otra forma de encontrarse, en otra forma de verse, en otra forma de estar juntos, ¿sí? Incluso si lo hacen virtual, el estar juntos, y de esa manera poder manifestar el cariño, el afecto, pero también el saber que siempre vamos a estar ahí como para acompañarnos. O sea, es momento de, si ya nos tenemos que pensar cosas fundamentales como es el relacionamiento humano, pensémonos también y repensémonos también otras prácticas, como es el uso de la pólvora. Con esto, Luis, vamos cerrando nuestro programa de hoy. Ha sido un gusto poder conversar con nuestros invitados. Luis, muchísimas gracias. Agradecemos a nuestro Control Master, al equipo de producción y a todas las instituciones que hacen posible este programa, a la Alcaldía Municipal de Pasto, a la Secretaría Municipal de Salud, Pasto Salud, la Estrategia Ciudad Bienestar y, por supuesto, a Todelar Pasto, La Voz del Galeras 1010 AM. Con ustedes, queridos oyentes, nos volvemos a encontrar el domingo 27 de diciembre a las 11 de la mañana. Hasta una próxima emisión. Muchas gracias. Tengo derecho a alimentarme sin químicos. Tengo derecho a caminar segura por las calles. Tengo derecho a un buen trato médico. Tengo derecho a una vida feliz. La Trama Radio. La Trama Radio. La Trama Radio. La Trama Radio. La salud en todos los derechos. Una producción de la Secretaría Municipal de Salud, la Estrategia Ciudad Bienestar, la salud en todos los derechos. Emitido en Todelar, La Voz del Galeras, 1010 kHz AM.